Bienvenidos a la ponencia que lleva por título Ser positivos contra COVID-19, que nos ayuda a continuar día a día, resiliencia en profesionales sanitarios. Este trabajo ha sido elaborado por Irene Carrillo, Mercedes Guilaber, César Fernández y yo, que soy María Asunción Vicente. Todos nosotros somos investigadores del Departamento de Psicología de la Salud en la Universidad Miguel Hernández de Elche. El trabajo que aquí presentamos se enmarca dentro de un proyecto perteneciente a una convocatoria de proyectos de investigación de carácter internacional durante los años 2021 y 2022 en la Universidad Miguel Hernández y con la Generalitat Valenciana, para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La pandemia por la COVID-19 en España a principios de 2020 generó una elevada presión asistencial y obligó a tomar decisiones críticas en un ambiente de alarma social extrema y con múltiples condiciones adversas que provocaron sobrecarga emocional, reacciones de estrés agudo y otras patologías afectivas o reacciones psicosomáticas en el personal sanitario y otros trabajadores de centros hospitalarios. Bajo este contexto, un grupo de investigadores, docentes y sanitarios puso en marcha la plataforma Ser Positivos contra COVID-19, mediante la construcción y mantenimiento de un portal web y una app con recursos y materiales para mitigar el estrés agudo en profesionales sanitarios y no sanitarios asociado a la situación de crisis ocasionada por esta pandemia. El objetivo del proyecto Ser Positivos contra COVID fue el desarrollar esta plataforma web que recopilase recursos de apoyo psicológico necesarios para mitigar el estrés agudo asociado a la atención en condiciones adversas de pacientes con COVID-19. Para diseñar los contenidos y recursos de la web, en primer lugar se realizó una revisión de la literatura de las respuestas en pandemias anteriores, el impacto psicológico del brote de COVID-19 en los trabajadores sanitarios en China y las medidas de atención a la salud mental desplegadas. Se llevó a cabo, mediante conferencia de consenso online, un análisis de las fuentes de estrés más relevantes. Participaron médicos de diferentes especialidades, enfermeros, psicólogos clínicos y personas responsables de la calidad y la seguridad del paciente, la mayoría con experiencia en programas de segundas víctimas. A través del intercambio de experiencias previas y resultados de intervenciones existentes, primero se identificaron los grupos de trabajadores sanitarios más vulnerables a la sobrecarga profesional durante el brote de COVID-19. En segundo lugar, se clasificaron las situaciones problemáticas más comunes para los trabajadores sanitarios y, en tercer lugar, se propusieron posibles acciones para abordar el estrés agudo. También se diseñaron una serie de recursos de apoyo específicamente para las necesidades detectadas. En total, se diseñaron 19 recursos para afrontar el estrés agudo, 18 infografías y 4 vídeos. Se utilizó la herramienta Blogger de Google para construir el sitio web por simplicidad y eficiencia en el posicionamiento. El sitio web se publicó en 3 idiomas diferentes: español, inglés y portugués de Brasil, para llegar a países con características culturales comunes. Se participó además en varios webinars organizados por WHO e ISQUA para la difusión de la web. En la versión en español, desde el 25 de marzo de 2020 hasta la actualidad, la han visitado más de 10.000 usuarios diferentes que han realizado un total de más de 140.000 sesiones de acceso a sus contenidos. También se diseñó una aplicación móvil que, a partir de una autoevaluación, fue capaz de proporcionar recursos de apoyo psicológico necesarios para prevenir y mitigar el estrés agudo asociado a la situación de crisis ocasionada por la pandemia. La app se desarrolla para las 2 plataformas globales, Android e iOS, y en 2 idiomas, español e inglés. Esta aplicación ha sido evaluada externamente por la Agencia Andaluza de Calidad Sanitaria y está acreditada como app saludable. La app se inicia con una breve presentación que explica su propósito y proporciona acceso a una sección de información de la app. Una vez que se completa la introducción, la app se estructura en 3 módulos principales. En el primer módulo, consejos y recomendaciones, se muestra una lista de recursos que pueden ser útiles para los trabajadores sanitarios que atienden a pacientes infectados con COVID-19. En el segundo módulo, autoevaluación sobre la capacidad de hacer frente a la crisis de COVID-19, se presenta un test de 10 preguntas que trata de evaluar si los profesionales están abrumados por la situación que están experimentando. Y en base a los resultados de este test, la app propone una serie de pautas o recomendaciones que incluyen consejos y recursos digitales. El tercer módulo, visitar sitio web,
redirige a los usuarios a la web del proyecto, Segundas Víctimas de COVID, donde se pueden consultar en más detalle todos los recursos desarrollados sobre esta temática. A continuación, mostramos a modo de ejemplo uno de los recursos disponibles en la plataforma. Se trata de un vídeo titulado Minuto de Emergencia, consistente en una breve técnica para disipar tus reacciones de estrés. En este vídeo te presentamos una técnica breve, el minuto de emergencia, para disipar tus reacciones de estrés. Si la pones en práctica varias veces al día, esta técnica de 1 minuto te ayudará a aliviar parte de esta tensión. Esta técnica la puedes aplicar siempre que la necesites y puedes enseñársela a tus compañeros y compañeras de trabajo. Vamos a empezar. La primera vez, mejor que busques un sitio donde estés a solas y puedas sentarte. Siéntate cómodamente con las piernas apoyadas en el suelo y en perfecto equilibrio. La espalda recta, pero no la pongas rígida. Tus manos apoyadas de forma simétrica y quietas encima de los muslos o apoyadas a la misma altura en los brazos de la silla. Programa tu móvil o reloj para que te avise al cabo de 1 minuto. Cierra los ojos, quédate así, sin moverte, y concentra toda tu atención durante ese minuto en tu respiración. Fíjate en cómo entra pausadamente el aire por tu nariz y en cómo sale. Lo normal es que estando así, te lleguen a la cabeza ideas o preocupaciones. En el momento que observes que esto ocurre, vuelve tu atención a tu respiración. Cuando el móvil o reloj te avise de que el minuto ha terminado, abre lentamente los ojos y observa cómo te sientes. Observa el cambio. Practicar esta técnica al menos un par de veces al día tiene mayores beneficios e incluso te permitirá obtener resultados repitiendo la técnica solo unos instantes. Ecuador también ha sufrido particularmente el impacto de la pandemia. Hasta el 31 de mayo de 2021, más de 400.000 casos, el 10% de profesionales sanitarios y 20.500 fallecidos. Los procedimientos, la organización y las prioridades asistenciales se han visto alterados, así como la seguridad de los pacientes. Estas condiciones laborales han repercutido en el personal sanitario con alteraciones psicológicas como fatiga, estrés postraumático y daños morales. Ante esta realidad, la plataforma Ser Positivos contra COVID-19 que hemos presentado en las diapositivas anteriores puede contribuir mediante mejoras tangibles en las condiciones en que se ejerce la labor asistencial en respuesta a las consecuencias derivadas por la pandemia. Gracias a una convocatoria de la Universidad Miguel Hernández y la Generalitat Valenciana para la asignación de crédito a proyectos de investigación de carácter internacional para la consecución de los ODS de la Agenda 2030, hemos podido colaborar con profesionales sanitarios en Ecuador, en concreto con el Hospital General Los Ceibos de Guayaquil, para llevar nuestras propuestas de nuestra plataforma Ser Positivos contra COVID-19 y también aprender de sus experiencias de resiliencia durante la pandemia. El objetivo de este proyecto de colaboración fue extraer lecciones aprendidas en resiliencia de las organizaciones sanitarias y de sus profesionales en Ecuador, que contribuyeron a afrontar la emergencia sanitaria, tanto a nivel institucional como individual del personal sanitario, identificando aquellas actuaciones que tuvieron un impacto positivo. La metodología que se utilizó para realizar este proyecto fue un estudio de investigación cualitativo realizado mediante una encuesta para capturar información pertinente a los objetos del estudio y finalmente elaborar una serie de recomendaciones para apoyar el sistema sanitario de Ecuador en la pospandemia de COVID e incrementar la capacidad de resiliencia del personal para futuras emergencias sanitarias. Se recopiló toda la información obtenida en los 6 grupos focales que se realizaron y las acciones que nos enumeraron y describieron los sanitarios de Ecuador se categorizaron en 4 tipos de estrategias de afrontamiento. Estrategias de afrontamiento adaptativas o centradas en el problema, es decir, actividades dirigidas a la resolución del problema o de reestructuración cognitiva que implican la modificación de la situación o de su significado. Estrategias de afrontamiento adaptativas centradas en la emoción, es decir, búsqueda de apoyo social y expresión emocional para el manejo positivo de los sentimientos y las emociones asociadas a la situación problema.
La tercera categoría es estrategias de afrontamiento desadaptativas centradas en el problema, consistentes en la evitación del problema o de las situaciones estresantes y experimentación de pensamientos desiderativos, como fantasear sobre realidades alternativas. Y la última categoría fue estrategias de afrontamiento desadaptativas centradas en la emoción, es decir, aislamiento social y autoinculpación. A partir del análisis de los datos recopilados, se ha diseñado una nueva herramienta de apoyo multimedia. En este caso, se trata de una serie de podcasts que hemos denominado Ser positivos contra COVID, experiencias en Ecuador, para poder difundir estas estrategias a nivel global en el mundo de habla hispana. En esta serie de podcasts se recogen de manera anónima los testimonios de profesionales sanitarios en Ecuador narrando sus experiencias vividas en el contexto de presión asistencial durante la pandemia, poniendo el foco en las estrategias de afrontamiento utilizadas. Esta serie de podcast está disponible en las principales plataformas de streaming actuales como Spotify y Amazon Music, entre otras. A continuación, vamos a escuchar un extracto de esta serie en podcast con algunos momentos seleccionados que reflejan el tipo de experiencias vividas por los sanitarios en Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la serie de podcast titulada Ser positivos contra COVID, experiencias en Ecuador, y que tratará sobre las estrategias de afrontamiento empleadas por los profesionales sanitarios en Ecuador ante la situación de la pandemia por la COVID-19. Yo encontré mi mayor apoyo en la familia y los amigos. Ellos fueron mi tabla de rescate. Como no se podía salir a ningún sitio, no podías ir al monte, al bar, todo era en casa. Y llegar y poder hablar con mi familia, alguien que te escuchaba y te apoyaba. Además, mi hija tenía apenas unos meses y estaba deseando llegar a casa, saber que estaban todos bien y disfrutar de ella. También en el sentido de poder, aunque fuera, hablar por teléfono o por videollamada con mis padres y darles cariño, aunque solo pudiera de forma virtual. Yo percibí que durante la pandemia se activaron mucho los servicios de psiquiatría y psicología del hospital para dar apoyo a quien lo necesitara. Se crearon grupos de apoyo para el personal, que aunque no éramos muchos los que asistíamos porque algunos solo estaban deseando salir del hospital e ir a casa, para mí fue como una inyección que me daba todos los días. Por mi parte, lo que me impulsaba a seguir era mi vocación, las ganas de trabajar, de poder ayudar a la gente. Porque sabíamos a lo que veníamos y, de hecho, no es que se preveía una mejoría, sino todo lo contrario. Todos teníamos una responsabilidad y el poder llevarla a cabo era lo que me animaba a volver. A ver, personalmente, en mi caso, lo que más me ayudó a no abandonar fue centrarme en lo positivo de lo que hacíamos, ¿no? Siempre estaba el foco puesto en los fallecidos, como es lógico, pero nosotros no intentábamos darle más importancia a las altas que se habían producido durante ese día, por ejemplo, o a la gente que superaba el estado grave. Considero que también es bueno en el sentido de que si luego hablabas con algún compañero utilizando este punto de vista, como que se le contagiaba un poco, ¿no?, el positivismo. Y al final había un ambiente de trabajo mucho mejor para todos, la verdad. Yo, una vez empezaron a haber menos restricciones, empecé a hacer cosas extremas, ¿no? A tirarme en paracaídas, aprendí a bucear, me tatué, me tinté el pelo. Hice millones de cosas que nunca antes en mi vida hubiera hecho y posiblemente, de no ser por la pandemia, no me hubiese ni atrevido. Bien, pues en mi caso empecé a hacer más ejercicio. Primero en casa, pues hacía ejercicios de gimnasia, boxeo, con la elíptica.
Luego ya se relajaron las medidas y pude empezar a salir a correr, incluso iba todos los días. También me apunté a natación. Era la forma en la que yo podía descargar mi tensión y renovar mi energía. Y llegamos al final de nuestra presentación. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Un saludo.